Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes y radioyentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del tema los misterios de Dios revelados para el día postrero, para lo cual quiero leer en San Mateo capítulo 13, verso 9 en adelante, donde dice Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado conocer, o sea, saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y continuando en el verso 16 dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice Jesús: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Nuestro tema para esta ocasión es el misterio de la venida del ángel de Jesús. El misterio de la venida del ángel de Jesús. O sea, estaremos hablando de este ángel del cual Jesucristo nos habla. La venida del ángel de Jesús revelando los misterios de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En estas actividades que han comenzado hoy, tendremos 3 conferencias muy importantes relacionadas a los misterios de Dios revelados para el día postrero. La primera es la venida del ángel de Jesús revelando los misterios de Dios. Para mañana, la venida de los ángeles con la gran voz de trompeta juntando los escogidos de Dios. Y para pasado mañana, la venida del Hijo del Hombre. Para esta noche, como les dije, tenemos la venida del ángel de Jesús, la venida del ángel de Jesús revelando los misterios de Dios, los misterios del reino de los cielos. Dijo Jesús que es concedido conocerlos los hijos del reino. A vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido. Es muy importante comprender que todo el programa divino que Él llevaría a cabo está colocado en la palabra profética aquí en la Biblia, y está en diferentes parábolas, en diferentes profecías y así por el estilo, y quedan esos misterios de las cosas que Dios hará sellados y cerrados hasta que son abiertos conforme al programa divino. Se cumplen esos misterios y algunas veces las personas no saben ni lo que está sucediendo en el programa de Dios y ven cosas suceder, pero no pueden comprender que esas son las cosas que están profetizadas, que deben suceder en el tiempo en que las personas están viviendo. Y la pregunta nuestra es: ¿cuáles son las cosas correspondientes al día postrero que deben suceder?
para poder comprender estas cosas que deben suceder en el día postrero, Jesús dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. No hay otra forma para poder comprender las cosas que han de suceder en el día postrero, excepto por medio del mensaje revelado que traerá el ángel del Señor Jesucristo. Este es el ángel que le trajo a Juan el apóstol la revelación del libro del Apocalipsis, enviado por Jesucristo a Juan el apóstol. Dice en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, verso 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. A Juan el apóstol, Jesucristo le envió su ángel mensajero para darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y se las dio a conocer en estas visiones apocalípticas que están en símbolos. Y para todos los hijos e hijas de Dios en el día postrero, conocer estos misterios de las cosas que deben suceder, las cuales están en símbolos, Jesucristo les envía su ángel mensajero para darle testimonio de estas cosas que deben suceder en este tiempo final y mostrarle por medio del libro del Apocalipsis y demás profecías bíblicas las cosas que estarán sucediendo en este tiempo final como el cumplimiento de lo que ha sido prometido para el día postrero. Por eso es tan importante conocer el misterio de la venida del ángel de Jesús, revelando los misterios de Dios. Él viene revelando los misterios de Dios. Él viene dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero, en este tiempo final. Y vean ustedes, al venir dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, los que lo escuchen y lean las cosas que él estará hablando, las cuales serán impresas, serán bienaventurados, porque recibirán el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto y podrán comprender así el programa divino correspondiente a este tiempo final. Y así podrán recibir las bendiciones de Dios y podrán comprender todo ese programa divino correspondiente al día postrero. Entre las preguntas que tenemos para poder comprender en este día postrero, o que debemos comprender en este día postrero, una es, ¿cuál es el día postrero? Porque siempre se ha hablado del día postrero y también se ha hablado de los días postreros. ¿Cuáles son los días postreros y cuál es el día postrero? Los días postreros comenzaron en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando Él tenía de 4 a 7 años de edad en cuanto a su cuerpo físico, y los días postreros delante de Dios para los seres humanos son 3000 años, o sea, 3 milenios. San Pedro, el apóstol del Señor Jesucristo, nos dice algo muy importante que nosotros no podemos ignorar. Lo dice en el capítulo 3, verso 8 de su segunda carta. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí podemos ver que un día delante del Señor para los seres humanos
es un milenio, o sea, 1000 años. Y en los días del Señor Jesucristo ya habían comenzado delante de Dios los días postreros, que para los seres humanos son los 3 milenios postreros. Por eso San Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuándo dice San Pablo que nos habló por medio de su Hijo? En los postreros días. Y ya han transcurrido 2000 años, y San Pablo no estaba equivocado cuando dijo que aquellos días en que Dios estaba hablando por medio de Jesucristo eran los postreros días, porque ya habían comenzado los postreros días delante de Dios, que son los 3 milenios postreros para los seres humanos. El quinto milenio comenzó cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, y el quinto milenio es el primero de los días postreros. Así como el jueves es el primero de los 3 días postreros de la semana, y el segundo día postrero de la semana es el viernes, y el último día de la semana es el sábado, el séptimo día. Y ahora el quinto milenio y sexto milenio y séptimo milenio son los días postreros delante de Dios. Y ya han transcurrido de Jesucristo hacia acá 2000 años, y delante de Dios solamente han sido 2 días. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio, o sea, en el día postrero para los seres humanos, o sea, el día postrero delante de Dios. Jesucristo habló del día postrero con relación a los creyentes en él, que partirían, dice en San Juan capítulo 6, verso 39 al 40, y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Para cuándo tiene la comisión Jesucristo de resucitar a los que el Padre le ha dado, los cuales han partido, porque el tiempo de vivir en estos cuerpos mortales terminó? La comisión para resucitarlos es para el día postrero. Sigue diciendo Jesús: y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí tenemos que la resurrección de los muertos en Cristo está señalada, prometida para el día postrero, o sea, para el séptimo milenio, que también es llamado el día del Señor. En Apocalipsis capítulo 1 y verso 10 al 11, nos dice el apóstol San Juan que él fue transportado al día del Señor, o sea, al séptimo milenio. Y veamos lo que dice que él vio y escuchó allí. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Salvador Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, hablándole a su iglesia con esa gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje final de Cristo, que es el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino. Y esto es para el día postrero, o sea, el séptimo milenio. Y estando nosotros viviendo en el séptimo milenio, ya si le añadimos
al calendario los años de atraso que tiene, estamos en el tiempo en que estaríamos escuchando la voz de Jesucristo hablándonos con ese mensaje del Evangelio del Reino. Y el mensaje del Evangelio del Reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Y con ese mensaje, Jesucristo estará revelándonos el misterio de su venida. Y ahora, ¿quién es el ángel del Señor Jesucristo enviado para dar testimonio de todas estas cosas en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio? El ángel del Señor Jesucristo es un profeta que es enviado por Jesucristo en el día postrero con el mensaje del Evangelio del Reino, para con ese mensaje revelar los misterios de Dios correspondientes al día postrero, y así los hijos e hijas de Dios obtener el conocimiento de todos estos misterios correspondientes al día postrero y obtener así las bendiciones de Dios prometidas para el día postrero. Ahora, siendo que el ángel del Señor Jesucristo es un profeta, pues lo vemos que es enviado para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Así son enviados todos los profetas de Dios para dar testimonio de las cosas que han de suceder, o sea, para profetizar las cosas que han de suceder. Por eso es que el libro del Apocalipsis es un libro profético, y estas profecías están en símbolos aquí en el libro del Apocalipsis. Y para el día postrero, Jesucristo ha prometido enviar a su ángel mensajero para darnos testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, las cuales le fueron reveladas a Juan el apóstol en esta forma simbólica por el ángel del Señor Jesucristo. ¿Y quién mejor para darnos a conocer el significado de estos misterios apocalípticos que el ángel que le trajo a Juan esta revelación apocalíptica? No hay ninguno mejor que ese ángel mensajero del Señor Jesucristo, que es el profeta que Jesucristo envía en este día postrero, o sea, en el séptimo milenio, y es el profeta mensajero de la dispensación del reino con el mensaje del Evangelio del Reino. Es la primera ocasión en que Dios envía un profeta dispensacional a la iglesia del Señor Jesucristo. Y con el ministerio de ese profeta, llamado en la Escritura el ángel del Señor Jesucristo, obtendremos el conocimiento de los misterios de Dios revelados para el día postrero. No hay otra forma para obtener el conocimiento de todos estos misterios de Dios que serán revelados en este día postrero. Por eso son bienaventurados los que leen y los que escuchan las palabras de la profecía de este libro que trae el ángel del Señor Jesucristo. Y vean ustedes cómo toda esta revelación apocalíptica que Juan el apóstol recibió vino por medio del ángel del Señor Jesucristo, enviado por Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y para este tiempo final, ese es el ángel mensajero, el profeta mensajero que necesita la iglesia del Señor Jesucristo
para poder comprender toda esta revelación apocalíptica que le trajo el ángel de Jesucristo a Juan el apóstol. Y así como vino a Juan el apóstol, el ángel de Jesucristo enviado por Jesucristo, viene en el día postrero a la iglesia del Señor Jesucristo. Juan el apóstol recibió esta revelación apocalíptica en el día del Señor, o sea, en el día postrero al cual fue transportado en espíritu. Juan, siendo apóstol y profeta, podía viajar a través del tiempo y venir a este tiempo final, a este día postrero, y obtener el conocimiento, revelación en esta forma simbólica de estas cosas que iban a suceder durante toda la dispensación de la gracia y en el día postrero. Y en este tiempo final, la iglesia del Señor Jesucristo estaría viendo al mismo ángel que le reveló a Juan todas estas cosas que deben suceder pronto. Estaría viendo a este ángel del Señor Jesucristo manifestado en carne humana. Y por medio de este ángel, la iglesia del Señor Jesucristo estará obteniendo en este tiempo final el conocimiento de los misterios de Dios revelados para el día postrero. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Para obtener este conocimiento de estos misterios de Dios revelados en el día postrero, para obtener este conocimiento, recibimos la revelación de estos misterios por medio del ángel del Señor Jesucristo. Para eso es enviado el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Jesucristo en Apocalipsis capítulo 4 dice con esa voz de trompeta, dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, vean aquí, esta voz como de trompeta es la voz de Jesucristo en el día postrero, en el día del Señor. Y nos dice: sube acá. Ahora, ¿dónde vamos a subir para escuchar su voz? Tenemos que subir a la edad de la piedra angular. Él estuvo en cada una de estas edades de la iglesia gentil, en los diferentes territorios donde se cumplieron estas edades. La primera edad se cumplió en Asia Menor, y el mensajero enviado por Jesucristo fue San Pablo, a través del cual estaba Jesucristo manifestado, hablándole a las personas de Asia Menor. Y allí en Asia Menor se cumplió la primera etapa o edad de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles. Luego vino la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta edad, las cuales se cumplieron en Europa, donde Jesucristo envió 5 ángeles mensajeros, cada uno en la etapa o edad correspondiente, a través de los cuales Jesucristo estuvo hablando y estuvo llamando a sus escogidos correspondientes a estas 5 etapas. Y luego pasó a Norteamérica, donde envió a su séptimo ángel mensajero y donde cumplió la séptima edad de la iglesia gentil. Por medio de su séptimo ángel mensajero habló y llamó y juntó a sus hijos en esa séptima etapa o edad de la iglesia gentil. Y luego pasa a la América Latina y al Caribe para llamar y juntar a sus escogidos latinoamericanos y caribeños, en donde se cumple la edad de la piedra angular y donde Jesucristo habla a sus hijos, a su iglesia, por medio de su ángel mensajero, todas estas cosas que deben suceder pronto, y por medio
de ese mensaje revelando todas estas cosas que deben suceder pronto, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en la América Latina y el Caribe, y son colocados en la edad de la piedra angular, donde escuchan la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y por medio de quien estará hablando Jesucristo en este día postrero, todas estas cosas que deben suceder pronto, y estará revelando estos misterios del reino de Dios correspondientes al día postrero. Veamos Apocalipsis capítulo 22, verso 6 en adelante, donde dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿A quién ha enviado? A su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para qué envía su ángel mensajero? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Viene mostrando, revelando las cosas que deben suceder pronto. Viene revelando los misterios de Dios correspondientes al día postrero, para que así podamos entender todos estos misterios del reino de Dios y el cumplimiento de ellos a medida que van siendo cumplidos. Y los que están en proceso de cumplimiento, podamos ver ese proceso a medida que va llevándose a cabo, para que así podamos tener la trayectoria de esos grandes eventos proféticos prometidos para el día postrero y el cumplimiento de ellos. Para eso es que envía Jesucristo a su ángel mensajero en el día postrero. Por eso es tan importante la venida del ángel de Jesús, revelando los misterios de Dios en el día postrero. Porque ese es el profeta mensajero enviado por Jesucristo en el día postrero. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. ¿A quién dice que ha enviado? A su ángel. ¿Cuál o quién es el enviado de Jesucristo? Su ángel mensajero, que es el profeta de la dispensación del reino, enviado en el día postrero a la iglesia del Señor Jesucristo, revelándole los misterios de Dios correspondientes al día postrero, al séptimo milenio, para que así la iglesia del Señor Jesucristo obtenga las bendiciones de Dios y sea preparada para ser transformada y raptada en este día postrero. Y así la iglesia del Señor Jesucristo entre a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Y así la iglesia del Señor Jesucristo entre a las bodas con el esposo Jesucristo en su segunda venida en el día postrero. Por eso es tan importante la venida del ángel del Señor Jesucristo, revelando los misterios de Dios en el día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de la venida del ángel de Jesús, revelando los misterios de Dios en el día postrero. Que Dios les ayude a todos para ver en el día postrero la venida del ángel de Jesús, revelando los misterios de Dios en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, en el cual ya estamos viviendo, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Mañana estaré con ustedes nuevamente en este mismo lugar y a la misma hora y por esta misma radioemisora amiga, para continuar dándoles a conocer los misterios de Dios revelados para el día postrero.
Mañana estaremos hablando acerca de la venida de los ángeles con la gran voz de trompeta, juntando los escogidos de Dios en el día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y les llene del conocimiento de su programa correspondiente a este día postrero y puedan ver todos la venida del ángel de Jesús revelando los misterios de Dios en este día postrero. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, radio oyentes y televidentes, y pasen todos muy buenas noches. Con ustedes nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche. Dios les bendiga y les guarde a todos.